Bien, ahora vamos a ver o a discutir un poco lo que es el tema de la propagación o la ley de propagación de la incertidumbre, ¿no? Los laboratorios de ensayo, por lo general, han estado observando este tipo de ecuación, ¿no? En el cual lo que está diciendo es que el coeficiente de sensibilidad, algunos llaman C sub i, al cuadrado multiplicado por la incertidumbre típica o de cada uno de los factores de cada factor, se va propagando con esta serie, con esta suma, ¿no? Entonces, se suman los cuadrados. ¿Por qué? Porque sabemos que la propiedad, la suma, no es aditiva con la desviación lineal o desviación simple, ¿no? No puedo sumar esto no se define. La forma de propagar o sumar o acumular es a través de las varianzas, ¿no? Entonces, sabiendo nosotros que el operador suma se define como varianzas, entonces para poder determinar incertidumbre combinada, lo que hacemos es sumar todas las incertidumbres típicas de cada factor multiplicado por el coeficiente de sensibilidad. Esto es una acepción, es algo aceptado ya por los laboratorios de ensayo. Sin embargo, esa es una ecuación parcial. La ecuación verdadera o la ecuación de lo que es la serie o lo que es justamente el tema de la aproximación de Taylor, ¿no? La serie de Taylor, es justamente adicionarle también un factor de correlación, ¿no? Donde tenemos justamente el tema de la correlación que puede existir entre variables. Para laboratorios de calibración esto no es nuevo. Muchos laboratorios de calibración básicamente conocen de esto, ¿no? Ellos saben de que aquí se va trabajando el tema de la llamada covarianza, ¿no? De la covarianza. Laboratorio de ensayo no lo usa porque tradicionalmente ha trabajado con este modelo, es lo que se le ha enseñado al laboratorio, ¿no? Entonces, como están trabajando con este modelo, ya dan por aceptado y siempre que se ven las incertidumbres en laboratorio, se ven este modelo. Manuel, ¿hay que trabajar con el modelo extendido? La respuesta es depende, ¿no? La única manera que nosotros trabajemos solamente con la parte, con esta parte inicial, con este primer sumando, es considerando que las cantidades que tenemos en laboratorio son cantidades o magnitudes del tipo independiente. Solamente con eso nosotros podemos decir que la covarianza es cero, o sea, la relación entre dos variables es cero, y por lo tanto todo este sumando se vuelve cero, ¿no? Pero obviamente por más que los laboratorios de ensayo han tomado este primer concepto como válido para una forma general, es decir, suponiendo que todo este factor es cero, tienen que saber de que hay algunas connotaciones o algunas consideraciones que se tienen que tomar. La pasada norma, la norma, en este caso la perdón, la CTR, ACR09D, que justamente lo que recuerdan a Indecopi antes de INACAL, tenía un comentario que a mí me gusta mucho y que la verdad es que no entiendo por qué la directriz de INACAL o INACAL no lo ha considerado, ¿no? Porque justamente dice aquí estimación de la incertidumbre combinada, que es la parte que estamos viendo, incertidumbre combinada, incluye las siguientes etapas. Estimación de las incertidumbres estándar, que es la que vamos a justamente a combinar en este paquete, y además, estimación de la incertidumbre estándar combinada, la cual corresponde al valor obtenido aplicando adecuadamente la ley de propagación de la incertidumbre, ya sea para los casos de magnitudes independientes, quiere decir que este factor no existe, o para los casos de magnitudes correlacionadas. O sea, hay dos casos. El laboratorio de ensayo ha considerado solamente este primer caso de manera genérica. Es como que esta parte no existe. Sin embargo, se tiene que considerar. De hecho, acá en las notas hay un concepto sobre ello, justamente en lo que vemos acá cuadriculado, ¿no? Por magnitudes independientes se entiende aquellas que no tienen influencias unas sobre otras. O sea, todas las magnitudes son completamente independientes entre sí. Sin embargo, por magnitudes correlacionadas, y ojo con esto, lo voy a poner como zoom porque es importante, por magnitudes correlacionadas se entiende aquellas que están ligadas, ya sea porque existe una tercera magnitud que influye sobre ambas, que probablemente no sea el caso, pero hay otros casos importantes. Además, porque se usa el mismo instrumento de medición, y esto laboratorio tiene que considerar o tiene que ser sincero de que muchos métodos que aplican están en esta cláusula, utilizan el mismo instrumento de medición. Cuando nosotros en el método tenemos, por ejemplo, el resultado es igual a un A por B entre C más D, y un mismo instrumento de medición, un mismo instrumento, es utilizado para uno y para otro, ya estoy hablando de correlación.
Y en el laboratorio existen infinitos ejemplos, ¿eh? Infinitos ejemplos. La pregunta es, ¿por qué si existen infinitos ejemplos donde trabajamos un mismo instrumento de medición para dos variables de entrada en un cálculo, por qué nosotros asumimos la covarianza igual a cero? Esto es un error. Esto es un error. ¿Sí? Entonces, tenemos que considerar el tema de la afectación justamente por el tema de trabajar con el mismo instrumento. Es la penalización que tenemos nosotros por trabajar con el mismo instrumento. De hecho, nosotros por eso es que vemos en la ecuación que se trabaja con dos veces, porque es dos veces que está ingresando este factor del error. Imagínense que el instrumento tiene un mismo error. Lo estoy aplicando no una, sino dos veces en la fórmula, porque se va viendo la covarianza de dos en dos, de par en par. Pueden haber más variables o más variables de entrada que son correlacionadas y te tendría que trabajar de dos en dos para hacer justamente el tema de la covarianza, ¿no? De hecho, algo que vamos a ver en el curso es el tema de la matriz de covarianza. Cuando tenemos más de dos variables correlacionadas, cómo es que se va trabajando de manera múltiple estas correlaciones, ¿no? Entonces, dos veces, porque se está ingresando dos veces el error por las dos variables que se están correlacionando. Ahora, el que el laboratorio no considere esto, sabiendo que está afectándose por trabajar con un instrumento en dos variables, trae un error. Y no lo digo yo, es más, ni siquiera lo dice la directriz, lo dice esta norma madre que es para nosotros la UM, ¿no? La JCGM 100 en su versión 2008, que es la UM, ¿no? Es la traducción de la UM 1995, y dice lo siguiente, que es muy importante. Las correlaciones entre magnitudes de entrada no pueden ignorarse. Laboratorio de ensayo, ¿por qué lo ignoras? No puedes ignorar siempre que existan y sean significativas. La única manera que se ignoren es que no sean significativas. Nuevamente la pregunta es, ¿has probado que es significativo o no? Si no has hecho el estudio, no lo puedes ignorar. Existen, claro que existen. Como dice acá, se están usando el mismo instrumento, existen. Lo único que te quedaría para considerar que las variables son independientes es que no sean significativas, pero para eso hay que estudiarlo. ¿Cómo lo estudio? Así como cuando hacemos o queremos descartar una variable que sea no significativa. ¿Qué pasa cuando trabajo la incertidumbre combinada? En el caso de con correlación, con covarianza si quieren, y sin covarianza. Si ustedes ven que aquí no hay cambio, entonces este está diciendo que el factor de covarianza, este factor, no es significativo. Y por tanto lo puedo considerar cero, por más que existe evidencia de covarianzas. Pero si no he hecho el estudio, tengo que considerarlo. Nuevamente, no se puede ignorar. No se puede ignorar. Y como ya les digo, ejemplos de estos existen bastantes. Por ejemplo, solamente para hacer dos ejemplos en esto. El método de determinación de material particulado PM10, ¿no? Con el 40 CFR, apéndice J, parte 50, ¿no? Del EPA. Si recordamos la ecuación matemática, esta ecuación matemática se estima así. El material particular es igual a peso final menos peso inicial por 1.000.000, que es justamente la conversión de gramos a microgramos, entre el volumen estándar del aire que ha pasado por el filtro y en el cual se ha capturado las partículas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el principio es pesar este parámetro en una balanza. En la misma balanza se pesa el peso inicial, el filtro limpio, y el peso final, el filtro ya pasado justamente este volumen de aire y por lo tanto las partículas atrapadas dentro de este filtro. La misma balanza. Entonces existe una correlación entre las variables peso final y peso inicial, que se va a medir justamente con la covarianza de ambos valores. Y esto se tiene que estimar, por lo cual la incertidumbre combinada no solamente va a tomar el típico factor, sino que se tiene que sumar dos veces justamente el valor de la covarianza, el factor de la covarianza. Se tiene que sumar. Un método tan simple y que muchos, por no decir todos los laboratorios, consideran dentro de su alcance de acreditación, pero que lamentablemente no consideran su factor de covarianza. Y así como eso, tenemos otro caso típico, determinación de cloruro en agua, ¿no? El estándar método. El estándar método también nos da esto. Y si nos damos cuenta, esto es un método volumétrico, de tal manera que tenemos la lectura corregido con el blanco, la normalización que tiene el nitrato de mercurio,
Y finalmente esta conversión de 35.450 que viene justamente del peso molecular de cloruro, ¿no? De cloro, entre el volumen de la muestra. Sabemos que es un método volumétrico, y aquí otra vez viene lo mismo. El tema no es el volumen de la muestra, porque el volumen de la muestra lo pueden tomar por una pipeta, o puede haber sido tomado por una probeta, o por el instrumento que ustedes utilizaron. Este no es el problema. El problema es que A y B provienen de la misma bureta. Y al provenir de la misma bureta, ya tenemos aquí dos variables correlacionadas, por lo cual tengo que considerar la covarianza de A y B. Y es más, no nos quedemos con esto. La incertidumbre es ver más allá de esto. ¿Qué sucede con la normalización del nitrato de mercurio? Probablemente en este punto usé la misma bureta. Y si usé la misma bureta, tengo tres correlaciones. A con B, A con N y B con N. Por lo cual tendría que trabajar covarianza A con B, covarianza A con N y la covarianza B con N. O al menos que ustedes digan, yo trabajo esto con una bureta, la bureta 1, la bureta 2 y la bureta 3, todas ellas son distintas, al igual que trabajo esto con la balanza 1 y la balanza 2. Si es que tengo tantas balanzas y tengo tantas calibraciones. Solamente así, como son instrumentos independientes, puedo considerar a la covarianza como cero. Pero como eso no pasa, tengo que considerar estos factores y tengo que ver cómo afecta eso a mi incertidumbre final combinada. Acompáñenos en el curso porque vamos a desarrollar estos modelos y ver cómo podemos trabajar este análisis de covarianza para poder extender y finalmente tener una incertidumbre que no esté subestimada, sino que considere todos los factores como debe ser. Nos vemos en el próximo video, justamente presentando un nuevo tema interesante con el tema de la incertidumbre. Gracias.